Título: La magia de ser amable. En un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y caminos de tierra vivía una niña llamada Lucía, conocida por su mirada curiosa y su corazón inquieto. El pueblo se llamaba Valle Claro, un lugar donde todos se conocían por su nombre y donde las tardes olían a pan recién horneado y a flores silvestres. Lucía caminaba cada mañana hacia la escuela con su mochila azul y su mente llena de preguntas, observando cómo los adultos se apresuraban a cumplir con sus tareas diarias sin notar los pequeños detalles que ella encontraba fascinantes, como las hormigas que cruzaban la vereda en fila perfecta o el anciano don Mateo que siempre alimentaba a los pájaros en la plaza. A pesar de la tranquilidad del lugar, Lucía notaba que muchas personas vivían preocupadas, cansadas o molestas, y se preguntaba por qué parecía tan difícil sonreír. Un día, al regresar de la escuela, vio a su vecina Clara llorando frente a su casa porque se le había roto una bolsa de compras y las frutas rodaban por el suelo. Sin pensarlo, Lucía dejó su mochila en la entrada de su casa y corrió a ayudarla, recogiendo una a una las manzanas y naranjas mientras le hablaba con suavidad para tranquilizarla. Clara la miró sorprendida y agradecida, como si ese pequeño gesto fuera un regalo inesperado, y Lucía sintió algo extraño y cálido dentro del pecho, como si una luz se hubiera encendido en su interior. Esa noche, mientras cenaban, Lucía le contó a su madre lo ocurrido y le dijo que había sentido una felicidad distinta, no como cuando recibía un juguete nuevo, sino una felicidad que parecía quedarse más tiempo. Su madre sonrió y le explicó que eso era la magia de ser amable, una magia que no se ve pero que cambia a las personas por dentro. Desde ese día, Lucía comenzó a notar oportunidades para ayudar en cada rincón del pueblo. Ayudaba a su hermano menor con la tarea aunque estuviera cansada, llevaba agua a los trabajadores que arreglaban el camino bajo el sol ardiente, y escuchaba con paciencia las historias repetidas de don Mateo en la plaza. Poco a poco, algo empezó a cambiar en Valle Claro. La gente, al recibir esos gestos sencillos, parecía recordar que también podía ser amable con los demás. La panadera empezó a regalar pan a quienes no tenían suficiente dinero, el cartero comenzó a saludar con una sonrisa en lugar de pasar apurado, y hasta el perro gruñón de la esquina dejó de ladrar tanto cuando Lucía le llevaba restos de comida. La niña observaba todo con asombro, comprendiendo que la amabilidad no era solo una acción, sino una cadena invisible que unía a las personas. Sin embargo, no todo era fácil, porque también había quienes no entendían su forma de actuar. En la escuela, algunos compañeros se burlaban de ella por ayudar a los más callados o por defender a quienes sufrían burlas. Lucía se sentía triste cuando eso pasaba, pero recordaba la sensación cálida que había sentido al ayudar a Clara y se decía a sí misma que valía la pena. Cada vez que dudaba, miraba las colinas verdes y pensaba que, así como el sol salía todos los días sin pedir nada a cambio, ella también podía ofrecer un poco de luz a los demás. Un invierno llegó más duro que otros a Valle Claro. Las lluvias no cesaban y el viento helado atravesaba las calles como si buscara entrar en cada casa. Muchas familias tenían problemas para mantenerse calientes, y algunos negocios cerraron por falta de clientes. Lucía notaba el cansancio en los rostros de todos, y esa tristeza le pesaba en el corazón. Una tarde, al volver de la escuela, encontró a don Mateo sentado solo en la plaza, sin pájaros alrededor y con una manta vieja sobre los hombros. Se sentó a su lado y le preguntó si estaba bien. Él le contó que ya no podía comprar comida para las aves y que se sentía inútil por no poder ayudar a nadie. Lucía tomó su mano arrugada y le dijo que su presencia ya era una ayuda, porque escuchar sus historias la hacía sentir acompañada. Don Mateo sonrió por primera vez en semanas, y esa sonrisa fue como una chispa en medio del frío. Esa noche, Lucía tuvo una idea y se la contó a su familia, propuso reunir a los vecinos para compartir lo poco que cada uno tuviera, no como caridad, sino como un gesto de unión. Su padre dudó al principio, pero su madre recordó cómo Lucía había cambiado el ánimo del pueblo con pequeños gestos y decidió apoyarla. Al día siguiente, Lucía fue de puerta en puerta explicando su idea, con la voz temblorosa pero los ojos firmes. Algunos vecinos no creyeron que funcionaría, otros se mostraron desconfiados, pero muchos aceptaron llevar algo a la plaza, una sopa caliente, mantas viejas, pan, frutas, incluso cuentos para los niños. Cuando llegó la tarde, la plaza se llenó de gente y de olores reconfortantes. No había mesas elegantes ni música, solo personas compartiendo lo que tenían y escuchándose unas a otras.
Don Mateo contó una historia antigua del pueblo, los niños jugaron bajo la lluvia ligera y los adultos se sorprendieron al verse sonreír después de tanto tiempo. Lucía caminaba entre ellos con el corazón latiendo rápido, comprendiendo que la magia de ser amable no era un truco ni un hechizo, sino una fuerza que nacía de elegir pensar en los demás incluso cuando uno mismo tenía poco. Ese día, el invierno no se volvió menos frío, pero el pueblo se sintió más cálido. Con el paso de los meses, Valle Claro se transformó. No desaparecieron los problemas, pero la manera de enfrentarlos cambió. Las personas comenzaron a hablar entre sí, a ofrecer ayuda sin esperar recompensa, y a recordar que no estaban solas. Lucía creció viendo ese cambio y entendió que la verdadera magia no estaba en hacer grandes actos heroicos, sino en repetir pequeños gestos todos los días. Años después, cuando ya era adulta y había salido del pueblo para estudiar, regresó un verano y encontró la plaza llena de flores y niños jugando alrededor de don Mateo, que ahora enseñaba a los más pequeños a cuidar a los pájaros. Lucía se sentó en un banco y observó el lugar que había marcado su vida. Pensó en aquella tarde en que ayudó a Clara con las frutas, en el invierno duro y en la comida compartida, y comprendió que la amabilidad había sido como una semilla que creció con el tiempo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Lucía cerró los ojos y sintió la misma calidez que había sentido de niña, convencida de que la magia de ser amable nunca se pierde, solo espera a que alguien decida volver a usarla.